Leamos en Jeremías 33, del 1 al 8. Vamos a hacer en forma alternada en ambas lecturas, hermanos. Y dice así la palabra. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Capítulo 38, del 1 al 6. Oyeron Zafatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Salamías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Amén. Así pues, de pie, hermanos, recibamos a nuestro hermano Juan Manuel Corte, que en esta hora nos trae palabra del Señor con el tema Cosas grandes que tú no conoces. Gracias, hermano. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias porque en esta mañana, tarde ya también, Señor, estás entre nosotros. Gracias porque sabemos y entendemos, Señor, que tu presencia es lo que conforta nuestros corazones. Gracias, Padre, por que tú has creado la iglesia con ese propósito y ese fin de estar en comunión unos con otros a través de tu Espíritu Santo. Ponemos en tus manos tu palabra. Te pedimos, Señor, que no vuelva vacía y que, Señor, obre en nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Y les invito a que reflexionemos un poquito acerca de estos pasajes que acabamos de leer. Y sin duda, todos hemos oído hablar acerca de Jeremías. En esta ocasión les invito a recordar algunos eventos que tuvo Jeremías como escogido de Dios, como profeta escogido de Dios. Primero, yo quisiera mencionar a Jeremías se le atribuyen el haber redactado los libros de Primera y Segundo de Reyes, los primeros o los dos libros de Reyes que están en la Biblia. También Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, y aquí a lo mejor podemos hacer un poquito de énfasis cuando enseñamos a los niños y decimos que son 5 profetas mayores. No son 5, hermanos, son 4, pero son 5 libros de los profetas mayores, porque decimos que los profetas mayores son Isaías, Jeremías,
Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces, uno de esos libros fue escrito por Jeremías, pero realmente el libro de Lamentaciones no es un profeta mayor, ¿verdad? Entonces, haciendo esa aclaración, porque muchas veces lo mencionamos así, son 12 profetas menores y 5 profetas mayores. No, son 4 profetas mayores, ¿verdad? Y con 5 libros escritos. Muy bien, la labor de Jeremías, hermanos, en esta ocasión, o más bien en el tiempo en que Dios lo escoge, fue llamar al arrepentimiento al reino de Judá. Y Jeremías, hermanos, fue profeta durante el reinado de 5 reyes. El primero de ellos fue el rey Josías, que reinó durante 30 años en el reino de Judá. Si ustedes quieren buscar ahí en su Biblia, en el libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 1, ahí empieza a narrar acerca de la vida de Josías y dice que él reinó durante 30 años. Posteriormente a Josías viene el rey Joacás, cuyo reinado fue muy efímero. En Jeremías 23:31 nos empiezan a narrar acerca de Joacás y dice que su reinado fue solo por 3 meses. 3 meses y se acabó su reinado por los conflictos internos del mismo pueblo. Después viene Joacim, que reinó durante 11 años. Jeremías 23, versículo 36, empieza narrando el reinado de Joacim. Después viene Joaquín, que reinó igual que Joacás durante 3 meses nada más. Jeremías 24, 8. Y por último viene el rey Sedequías, que su nombre no era ese, él se llamaba Matanías. Pero el rey de Egipto lo pone como rey de Judá y le da el nombre de Sedequías. Y Sedequías por 11 años es rey de Judá. Ahí lo encontramos en el capítulo 24, versículo 18. ¿Sí? Ahora bien, en el reinado precisamente de Sedequías dice la Biblia que en el 9º año de su reinado, 2 años antes de que terminara su reinado, viene el pueblo de Babilonia y sitia Jerusalén. Este sitio trae como consecuencia un periodo fuerte y duro para los israelitas, mejor dicho, para los judíos, los israelitas del reino del norte, para los judíos de tal manera, hermanos, que entonces ya no aguantando por el hambre y por toda la escasez que había por este sitio, porque en la antigüedad se acostumbraba a ser así. Cuando se quería conquistar algún reino, alguna ciudad, la sitiaban y entonces empezaban a consumir lo que tenían ellos de provisiones y demás, pero llegaba el momento en que se acababa la comida, en que las cosas ya no las podían surtir porque no podían salir, y esto traía como consecuencia la rendición. Bueno, entonces todavía la Biblia nos dice que en este caso Sedequías trata de huir con un remanente ahí por una puerta secreta de la ciudad, pero es apresado por Nabucodonosor. Y todavía termina el capítulo diciendo que ante los ojos de Sedequías fueron muertos sus hijos, mataron a sus hijos. Y por último a Sedequías le sacan los ojos y se lo llevan cautivo a Babilonia. Bueno, con estos antecedentes, volvemos a nuestro mensaje y decimos que debido al castigo impuesto por Dios de que serían conquistados por los caldeos si no volvían su corazón hacia Él, entonces sufrirían esta situación. Su vida como profeta, hermanos, del profeta Jeremías, se caracterizó por soportar con una férrea entereza los últimos apremios y acusaciones que sufrió a manos de estos 5 reyes y de los principales de Israel.
y sufrió azotes, sufrió cárcel, fue abandonado en estanques, así como lo leímos, metido a estanques, y de esta manera Jeremías desarrolló su ministerio. Con sus profecías sobre la invasión de los pueblos del norte, en este caso Babilonia, desafió la política y el paganismo de los reyes de Judea. No así podemos mencionar, hermanos, que el primer rey que estaba, o más bien que reinó en su tiempo de profeta, que fue Josías, fue un rey que se puede llamar, entre comillas, bueno, porque Josías rescató la palabra de Dios, la leyó ante el pueblo y trató de ir de acuerdo a los estatutos de Dios y al pueblo llamarlo al arrepentimiento. Sin embargo, sus predecesores pues vuelven a caer en el paganismo, ¿verdad? Entonces anuncia el castigo de Jehová por la violencia y corrupción social que rompían la alianza con Dios. En Jeremías 6, 14 y 8, 11, leemos dos versículos muy semejantes. Decía Jeremías: hablan de paz, pero no hay paz. Hablan de paz, pero no hay paz. Dicen por ahí, cualquier coincidencia con la realidad, esa es... ¿verdad? Es mera coincidencia. Según Jeremías 36, 23, hermanos, la primera versión del libro, la primera versión que él escribió, fue destruida a fuego por el rey Joacim. En este caso, Jeremías manda a su escritor, a Baruc, que fue su amanuense, a que lea lo que Dios le ha dicho como profecía que va a ocurrir con el pueblo de Judá. Y entonces el rey, si gustan buscar ahí en Jeremías 36, el rey pues oye estas palabras y dice: no, eso no es posible, tú estás hablando por tu cuenta. Y entonces dice en la versión de Reina Valera 60, empezando este capítulo 36, dice: el rey queme el rollo. Y en el versículo 23 leemos: cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y bueno, Jeremías, hermanos, siempre estuvo y vivió en continuo peligro de muerte. Y no necesariamente de sus enemigos, hermanos, sino del pueblo de Judá, de los reyes, de los principales, de los que gobernaban, en este caso, el pueblo de Judá. La represión, la persecución contra Jeremías se acrecenta todavía con el rey Sedequías, ¿verdad? Y a pesar de que lo reconoció como portador de la palabra de Dios, lo trató con crueldad. Y bueno, cuando tengamos oportunidad de leer un poquito acerca de estos pasajes, más o menos estamos hablando de Primera de Reyes 29 en adelante, nos vamos a dar cuenta que en este caso Jeremías era acusado de traición, era un traidor, era una persona non grata para el pueblo judío, porque ellos lo señalaban de que era un espía, de que todas sus profecías tenían que ver con que los del pueblo del norte, en este caso los babilonios, los caldeos, eran los que iban a tener el control y los que iban a llevarse cautivo al pueblo de Israel, de Judá, perdón. Y en este caso, pues los judíos pensaban y decían: no, nosotros tenemos la protección de Dios y de Jehová, y él está hablando cosas que no son así. La consecuencia de proclamar que Judá sería destruida si no se arrepentía de sus pecados y de no retomar la alianza con Jehová, trajo como consecuencia todo esto. Jeremías llegó a lamentarse por su destino. No era una persona, o era una persona más bien común y corriente, normal, como usted y yo.
Y llegó el momento, hermanos, en que se lamentó de su destino, pero finalmente decidió continuar con su misión profética. Si usted ve en el capítulo 20, versículos del 7 al 11, Jeremías 20, del 7 al 11, vemos aquí una forma de expresarse Jeremías, pues un poquito fuerte, y le ponen ahí lamento de Jeremías. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y bueno, quisiera mencionar, cuando usted termine de leer este pasaje, no lo termine de leer ahorita porque no vamos a distraernos, pero Jeremías hace alusión usted recuerda que, o nosotros sabemos que el libro de Job, de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares son libros poéticos. Y él se refiere a un pasaje de Job, en donde Job se lamenta y dice que él mejor no hubiera nacido. Y precisamente el versículo 12 empieza diciendo: Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y a partir del versículo 13 y hasta el final, él hace mención de este pasaje de Job en el capítulo 21 del pasaje. Pero bueno, no lo vamos a leer ahorita. Jeremías tuvo como amanuense, ya dijimos, a Baruc. Lo podemos encontrar en el capítulo 36, versículos 17 y 18. Y bueno, acorralado y perseguido, Jeremías acaba en la cárcel. Los que perseguían su vida sonríen satisfechos creyéndolo vencido. Ya se acabaron los malos augurios. Ya se acabaron todas aquellas palabras en contra de nuestro pueblo que Jeremías está hablando. Él, el profeta, quien ha sido llamado por Jehová para ser su portavoz, se encuentra en una situación de derrota, de desaliento, de desesperación, de duda, de desánimo, de desolación. Nadie puede compartir su tristeza. A nadie puede extender su mano y no hay nadie que se atreve a extendérsela a él, porque si no, se hace partícipe y cómplice de todo lo que él dice. ¿Quién podría en Jerusalén, hermanos, librarle de la cárcel? ¿Quién podría librarle de la condena de muerte? Ningún amigo, por muy cercano a él, se arriesgaría a hablar en su favor. No podía esperar clemencia de los que le echaron en la cárcel. Y así lo leemos en el capítulo 26, versículos 7 y 8. Dice en esta porción de la palabra: los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes,
los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Sin duda que esta fue una de las horas más sombrías e insoportables en la vida de este gran profeta. Fue entonces cuando su desaliento era mayor, cuando su angustia era inaguantable, que Dios le habla y le ofrece la más preciosa promesa que alguien puede recibir. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Era un mensaje de Dios para un alma desolada. Era un mensaje de Dios para un alma derrotada. Pero era un mensaje de Dios que nunca permite que algo nos lleve hasta el límite y más allá del límite de sentirnos solos y vencidos. Una promesa que Dios le dio, de la cual tanto tú como yo podemos aferrarnos. ¿Qué recuerda Dios al profeta en su promesa? ¿Qué se propone? ¿Acaso fue solo una promesa que alegró a un profeta hace muchos años? ¿O es aún el torrente del consuelo al que puede recurrir y acudir todo abatido? Yo quisiera invitarte a que veamos un poquito lo que enseñó Dios a Jeremías con estas palabras y lo que quiere mostrarnos hoy a nosotros. En primer lugar, esta promesa es un mensaje de gozo para un alma enlutada. Con esas palabras, Dios se dirige a un hombre que se siente extremadamente solo y abatido, a un alma que siente vacilar su fe en Dios, a una criatura que se pregunta si aún puede abrigar esperanzas. Quizás él pensó que ya había terminado su ministerio. Quizás él pensó que Dios lo había precisamente programado y lo había puesto para que él terminara ahí en la cárcel, solo, triste, derrotado, señalado y a final de cuentas sentenciado a muerte. Quizás pensó que nadie en la tierra, excepto el rey, quizás podía hacer algo por él. Pero el mismo rey, dice la Biblia, que temía a sus ministros y a los caciques que le presionaban constantemente. No podía esperar salvación de los hombres. Estaba sentenciado, estaba señalado, estaba etiquetado ya. Y el panorama para él no podía ser más triste. Entonces, renace en él la esperanza y la fe. Verse completamente solo benefició a Jeremías, porque así pudo oír a Dios diciéndole: clama a mí, y yo te responderé. ¿Por qué le dice Dios a Jeremías: clama a mí, y yo te responderé? Sencillamente porque hay situaciones en la vida, hermanos, cuando nuestra fe se empequeñece y pensamos que no podemos esperar más milagros. Dejamos de clamar a Dios, tratamos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra profesión, en nuestra experiencia, en nuestra imagen ante los demás, en nuestros logros. Sin embargo, así como tú te conoces, sin que nadie te conozca, Dios también conoce lo frágil que somos. Sabe cómo ha vacilado nuestra fe, cómo estamos abatidos, desolados, tristes, angustiados, desesperados. Sin embargo, ante los demás, aparentando una vida de triunfos, aparentando una vida donde no pasa nada,
Como aquella anécdota que dicen, ¿verdad? Que aquel que se aventó del piso número 10 iba cayendo y ahí por el piso número 8 decía, hasta aquí todo va bien. Sabiendo, hermanos, que estamos cayendo precisamente de esa forma, pero que ante los demás, ¿y cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Dice por ahí el poeta en uno de sus poemas, en esta vida sin calma, todos cumplen su condena. Llevar oculta una pena en lo más hondo del alma. Y es la realidad de nosotros como seres humanos, hermanos. Porque cada uno de nosotros en lo interior sufrimos. Cada uno de nosotros en lo interior tenemos necesidades. Tenemos un grito de desesperación que quisiéramos sacar a flote, pero que no lo hacemos porque aquel problema, aquella angustia, aquella situación fuerte y terrible que nos está congojando, no podemos ponerla en evidencia ante los demás porque no queremos aparecer débiles, porque no queremos aparecer como aquellos que necesitan y requieren de la ayuda de los demás, pero Dios está ahí y Dios nos dice, clama. Y este es un mensaje que disipa la tristeza del alma. Este es un mensaje que enciende una luz en las tinieblas. Este es un mensaje que abre la puerta cerrada. Este es un mensaje que alienta al cansado, al sediento de Dios, al hambriento espiritual. Dios conoce lo que te perturba y desea ayudarte. Clama a mí. El clamor no es un susurro, hermanos, no es un vocablo simple y normal que sale de nuestra boca. El clamor no es un pensamiento pasajero. No es un decir, no es una palabra vaga, es una expresión que exige toda la concentración, toda la fuerza, todo el vigor, toda la atención de quien lo hace. Y no necesariamente es un grito audible, porque este clamor puede salir de lo más profundo del corazón. Pero eso sí, exige una actitud de entrega, de reconocimiento, de pasión, de súplica, de humillación, de humildad, de una verdadera necesidad. Sí, esta promesa es un mensaje de gozo para un alma enlutada. Pero al mismo tiempo esta promesa es un mensaje de aliento para un momento de desorientación. Quizás en todo su largo ministerio, Jeremías nunca había recibido un mensaje como el que se le ofrecía ahora en la cárcel. Clama a mí y yo te responderé. Él podía continuar esperando en Dios. La misión a la que había sido llamado y la forma en la que había sido elegido, hermanos, aseguraban en él que Dios estaba presente. Veamos Jeremías 1, versículo 5. Y quizás te lo sabes de memoria, pero lo has oído varias veces. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a todas las naciones. Jeremías sabía esto. Y no lo sabía por otra cosa, sino porque Dios se lo había dicho directamente. Y cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, en tu memoria, cuando la palabra de Dios la sabes, quiere decir que ya es tuya, que forma parte de ti. Y debemos entender esto, hermanos. Jeremías también lo tenía y formaba parte de él porque Dios se lo había dicho. Sin embargo,
Estas palabras que resonaban en su mente contrastaban con los embates de la vida, los descalabros, las derrotas, las decepciones, los rechazos, los señalamientos. Y todo esto, hermanos, no era algo superficial, no era algo de no tomarse en cuenta. Todo esto le hacían pensar lo contrario. ¿Dónde está el Dios que me llamó para servirle? ¿Dónde está el Dios que se hizo presente en mi niñez y en mi juventud? ¿Dónde está el Dios que me fue formando de tal manera que llegué a la adultez? Y ahora que le estoy sirviendo, y ahora que estoy siendo su portador, y ahora que estoy llevando al pueblo la voz de Él a través mío, estoy recibiendo todas estas cosas. Sin embargo, la mano de Dios no se había debilitado. Y en esta frase que Dios expresa, se está ofreciendo para hacer grandes cosas. Ya Jeremías había anunciado la ruina del pueblo. Los políticos estaban buscando una salida. Unos hablaban de negociar con Egipto, que de hecho un rey anterior o dos reyes anteriores lo hicieron. Y hablaban de nuevamente negociar con Egipto para poder defenderse de la embatida de los babilonios. Otros decían que era mejor resistir contra los babilonios y entonces salir y pelear contra ellos. Es mejor resistir, pero no estaban seguros de aguantar porque sabían y entendían, hermanos, si nosotros lo vemos en la historia, que los babilonios eran un pueblo cruel y poderoso. Por eso se erigieron como un imperio allí en la antigüedad. Sin embargo, hermanos, la realidad era que cuando un pueblo desoye la palabra de Dios y menosprecia el mensaje del Altísimo, caerá en juicio irremediablemente. Dios quería mostrarse a su pueblo, hacerle volver de sus errores, de sus desviaciones, de la idolatría, de sus caprichos, de sus prejuicios, del largo camino que habían recorrido, haciendo a un lado sus estatutos, sus mensajes, sus promesas y, en pocas palabras, olvidándose de Él. Jeremías medita en la cárcel. ¿Todo está perdido? ¿Cómo podrá salvarse este pueblo endurecido? Pero Dios le habla de cosas grandes y ocultas que él no conoce. Dios le asegura que lo mejor está por verse. Si nosotros vemos al pueblo de Judá, hermanos, del cautiverio hacia atrás, podemos pensar y podemos decir, si no conocemos acerca de la historia de este pueblo, que no les quedaba otra cosa más que ser destruidos y terminar en esclavitud. Que no había esperanza para este pueblo, así como ahora no podemos hablar de los asirios, de los babilonios y de tantos pueblos que han muerto y que así en su esplendor poco a poco fueron bajando hasta de ser destruidos. Tendrían que decir como la canción popular, ayer maravilla fui y ahora ni sombra soy. Pero sin embargo, hermanos, en la promesa de Dios con respecto a su pueblo tenía que prevalecer. Y entonces Dios les revela un mensaje de aliento mediante un plan de restauración que supera cuanto el hombre es capaz de imaginar. Dios comienza hablando de lo que va a hacer con el pecado. Ahí lo leímos en el versículo 8 del capítulo 33. Fíjese lo que dice ahí. Siga teniendo su Biblia abierta y vaya buscando, hermanos. Sirve para que usted pueda encontrar más rápido sus pasajes cuando se requiere. Jeremías 33, 8. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron.
Jeremías sabía que la causa de la decadencia moral y de la ruina que afligía al pueblo estaba en el pecado. Y solo Dios puede limpiar de culpa al pecador. Por eso, hermanos, envió Dios a Jesús para que con su sangre nos limpiase de todo pecado. ¿Se acuerda que dice Primera de Juan 1:7? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios le revela un mensaje de aliento también mediante un plan que incluye liberación de todo cuanto puede esclavizarnos. En el versículo 7, regresamos a la cita de 33, haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y fíjese cómo Dios está incluyendo a todo su pueblo. Haré volver a los cautivos de Judá. Pero sí, porque en el antecedente histórico, los cautivos de Israel ya habían sido cautivos. Ya habían sido cautivos también los israelitas, el pueblo del norte. Y el pueblo de Judá era el que estaba así un poquito más en paz. Pero Dios dice ahí, los voy a hacer volver y los restableceré como al principio. ¿Cómo estaban al principio? Pues simple y sencillamente habían sido escogidos como el pueblo de Dios, y los restableceré. Yendo este pueblo al cautiverio cargado de cadenas, ¿qué podían esperar, hermanos? ¿Qué podían pensar? Aún quizás pudieran pensar en sus antecesores, los israelitas allá en Egipto. Pero los israelitas en Egipto, hermanos, vivieron otra situación, porque ellos no fueron cautivos. Ellos estaban ahí y fueron esclavizados. Pero aquí, la burla, la pena, la vergüenza y cuántos otros sentimientos de aquel que va encadenado, de aquel que va humillado por el pueblo opresor y que tiene que ir caminando encadenado hasta llegar a la ciudad conquistante. ¿Qué diferencia de actitud pudieron tener los judíos en aquella entonces? Que nadie me vea, que nadie se dé cuenta. Y por los pueblos y las ciudades que pasaron, hermanos, simplemente el señalamiento y la burla. Mira, ahí van los judíos, mira. Yendo este pueblo al cautiverio cargado de cadenas, qué difícil sería su liberación. Pero Dios ha cumplido siempre sus promesas. Y Dios dijo que pasados 70 años de cautiverio, volverían a su tierra. Jeremías 31:7. Porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Y todavía sigue hablando acerca de su liberación. Pero hermanos, así como ellos recibieron un mensaje de libertad, hay un mensaje de libertad para los cautivos de este tiempo. Juan 8:36. Lo sabemos de memoria quizás, pero dice así: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y por último, Dios les revela un mensaje de aliento
mediante una paz perfecta. Una paz que se garantiza de forma perfecta. Cuán frágil e incierta ha sido la paz entre los hombres. Pero Dios puede garantizarnos una paz abundante y no es una paz como el mundo la da. Es una paz tan inmensa que nos permite decir, fíjese en el Salmo 46 del 1 al 3, usted se sabe este salmo, a lo mejor no por el número, pero sí se sabe por lo menos las primeras palabras. Salmo 46 del 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Son estas palabras, hermanos, este pasaje es realmente una convicción en nuestra vida, o como dicen comúnmente, sientes el temblor y te hincas y empiezas a gritar, no. Aunque, dice ahí, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes, aunque bramen y se turben sus aguas, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es una paz, hermanos, que solamente Dios nos da. Jeremías nunca había conocido cosas tan grandes como las que Dios le había revelado ahora. En lo más oscuro de su hora de angustia, recibe el mensaje lleno de luz. Se ha dado en llamar al profeta Jeremías, hermanos, el profeta llorón. Y yo creo que en este caso, cuando escucha las palabras de Dios, también se puso a llorar. Pero lloró de gozo. Lloró de gozo al saber que Dios estaba con él, que Dios no lo había abandonado, que Dios es fiel, que Dios está atento a los conflictos y necesidades, que Dios actúa en el momento indicado, que Dios se manifiesta en medio de la tormenta, de la angustia, de la desesperación y de la soledad que cada uno de nosotros podemos enfrentar y podemos experimentar. Que Dios está ahí y que nos está diciendo, clama a mí, que en pocas palabras Dios nos ama en toda circunstancia. Confía en Dios, mira a tu Redentor y espera en Él, y Él hará, porque no menospreció la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro, sino que cuando clamó a Él, Él le oyó, dice el Salmo 22, 24. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Para terminar, yo te preguntaría, ¿te sientes derrotado? ¿Te abruman los problemas? ¿Tu carga de conflictos es muy pesada? Quizás la enfermedad, quizás la economía, quizás la situación en tu hogar es tal que te sientes en lo fondo y ahí en el pozo como Jeremías, hundido en el cieno y envuelto y sacudido y salpicado y todo sucio por el cieno que está en el fondo del pozo. ¿Has llegado a lo profundo del pozo como él y no has sabido cómo salir? Recuerda la palabra de Dios y esta es para todos y para cada uno de los que estamos dispuestos a creerla, obedecerla y cumplirla. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios te bendiga. Gracias a Dios, hermanos, por el mensaje que hemos escuchado en esta tarde. Hoy por la tarde voy a compartir con ustedes la palabra y no nos pusimos de acuerdo, hermanos, el hermano ni yo, pero el mensaje que voy a dar está basado en Jeremías 32, un capítulo después del hermano. Vamos a confirmar
lo he escuchado en esta mañana y que el Señor, pues con un propósito, quiere repetirnos y quiere afirmarnos, a lo mejor visto de otra manera de exponer, pero el Señor nos quiere confirmar su mensaje, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por lo que hemos escuchado. Vamos a escuchar ahora, vamos a entonar todos el himno 331, Si hay valor y fe, y de esta manera confirmamos lo que hemos escuchado en el mensaje. Himno 331.